¿qué podemos decir? El que no sabe esto, por él pasa el tracto córtico-nuclear, o vascular, córtico-vulvar. ¿Ya? Después, en C, perdón, brazo posterior, donde pasan las tálamo-corticales superiores, reacciones talámicas superiores, viceversa, ¿no? Porque anda, recibe y responde, ¿no? La vía córtico, él le dice la vía piramidal, parietopontinas, córtico-únicas, espinotalámicas, sentido contrario, ¿no? Juntos con el hemisferio medial, el hemisferio terminal. Es por el brazo posterior. En D, tiras retrolenticulares, porque están atrás, porque hay unas sublenticulares también. El resto, ¿no?, de las córtico-pontinas es pontinas, occipitopontinas, parte del casco geniculado temporal, parietopontinas, tálamo-temporales, es decir, y las tálamo-insulares, de la corteza del lóbulo de la ínsula. Sublenticulares en E, entonces acá, corte de Charcot, ¿verdad? Coronal, acá está el sublenticular, y ahí debajo está pues en E la región sublenticular. Por ahí se proyectan esas vías, casco calcarino, porción occipitopontinas, occipito clavicuminal. Este casco calcarino también es conocido como la banda de Penari. Banda de Penari, correcto, de donde se van a proyectar fibras para llegar al óvulo occipital, área 17, hacia las estrellas ópticas. Y finalmente pues, las tálamo-corticales posteriores, porque ya hemos mencionado, ¿no? Corticales posteriores y corticotalámicas, o relaciones talámicas posteriores, parte de las parietopontinas. Es decir, por ahí, por la región sublenticular, se proyectan estas fibras de proyección, ¿correcto? Comisurares, ¿no? Comisurares, básicamente el cuerpo calloso, donde vamos a ver que es el forceps menor, rodilla, que asocia los lóbulos frontales, la columna o tronco, de forma que o asocia, ¿verdad?, a los lóbulos parietales, el forceps mayor o splenium del cuerpo calloso, ¿verdad?, o rodete, asocia a los lóbulos occipitales, así como parte del parietal, y el fornix, los fornixes, ¿correcto?, que asocia a la sustancia temporal, es decir, a los lóbulos temporales, ¿correcto? Así, miren, así sucede esto. Y las otras más pequeñas son la comisura anterior, la comisura posterior, y este es el trígono avenular. Es decir, el trígono avenular con las comisuras forman parte de las fibras comisurales, ¿correcto? Comisuras y el trígono avenular, o cuerpo avenular. Y el resto, bueno, córtex, cuerpo calloso. Entonces ellas forman las fibras comisurales, o de asociación también, ¿no?, porque asocian a ambos hemisferios cerebrales. Lo mismo, comisura anterior, comisura posterior, parte del cuerpo avenular y tallo pineal, o tallo de la glándula pineal, ¿está? Parte de la glándula pineal, fornix, cuerpo calloso, rodilla o forceps menor, rodete o forceps mayor, ¿correcto? Estas son las fibras comisurales del cuerpo calloso. Esto es. Entonces el cuerpo calloso une o asocia a ambos hemisferios cerebrales. Y este es el ejemplo del fornix, cómo asocia a los lóbulos temporales. Por ejemplo, miren, este es el para hipocampo, para hipocampo.
Este es el hipocampo. ¿Quién forma el hipocampo? Giro dentado, la fibria. Incluso la fibria viene del alveolus, que lo vamos a ver más adelante. Entonces, la fibria continúa como el pilar posterior del fornix. Luego viene la columna del fornix, luego el pilar anterior del fornix. Entonces, en la columna, miren cómo se cruzan las fibras. Se cruzan, es por eso que decimos que asocian a los lóbulos temporales. Porque el parahipocampo es la sustancia del lóbulo temporal. ¿Ok? Esto de acá, ya lo hemos visto ya, que no, corte transversal. Tira de asociación. Hemos dicho que hay cortas y largas. Las cortas asocian giros o circunvoluciones, por lo tanto, áreas. Las filas de asociación largas forman fascículos, fascículo longitudinal superior, que asocia al lóbulo, lóbulo frontal, lóbulo occipital. Longitudinal inferior, así asocia el lóbulo occipital con el lóbulo temporal. Miren el fascículo del cíngulo. Este fascículo del cíngulo asocia, se conecta con el fascículo del parahipocampo y forman casi un circuito cerrado, ¿verdad? Entonces, asocian por lo tanto, miren, a todos los lóbulos. Lóbulo frontal, lóbulo parietal, lóbulo occipital y el lóbulo temporal. Miren, así lo asocian. ¿Correcto? Y de acá nos dice aquí un fascículo arqueado, pero no es el arqueado, es el uncinado. El arqueado es este. Este es el arqueado. Entonces, vamos a la otra vista para ver el arqueado. El giro, el fascículo arqueado es este. Este de acá. Fascículo arqueado. Lo asociábamos a la clase anterior, ¿se acuerdan? Y asociábamos áreas, ¿se acuerdan? ¿Sí o no? ¿Se acuerdan o no? Y acá es fascículo, ahí está, el 4 de arqueado. ¿Correcto? Porque el fascículo ya que estaba adelante es el uncinado, es este de acá. Ahí está bien, el fascículo uncinado. No era cierto cuando decían fascículo arqueado en la vista anterior, ¿verdad? Que veíamos en la primera vista de filas mensurables, o perdón, de asociación. Ahora sí, formación reticular. Formación reticular. Mira, vamos a ver el diagrama. La formación reticular pertenece o forma unos núcleos que filogenéticamente son parte de los más antiguos también y que se encuentran ubicados difusamente en todo el tallo cerebral y que se proyectan a todo el sistema nervioso central, ¿ya? Que se encarga de regular la vigilia y el sueño, es el estado del despierto y el sueño. Se encarga de regular la percepción del dolor, se encarga de regular los movimientos voluntarios, se encarga de regular la actividad visceral, ¿ya? Esa es la formación reticular. Y que rostralmente se proyecta hacia el diencéfalo, a todas partes de la corteza cerebral, y que caudalmente se proyecta hacia la médula espinal, dorsalmente hacia el cerebelo. ¿Correcto? Esa es la formación reticular. ¿Ok?
Vamos a ver entonces vamos a ver que los núcleos de la formación reticular que se encuentran ubicados difusamente a nivel de la línea media, es decir, tegmento calota, y acá del tallo cerebral, tegmento, calota, encéfalo, tegmento de protuberancia, tegmento de la médula oblonga. Entonces, eso lo encontramos acá. Y que de esos núcleos vamos a ver que tenemos uno de la línea medial o mediana, que son serotoninérgicos, núcleo de RAFE, que son serotoninérgicos. Otros que son de la línea medial, que son glutamato. Otro de la línea lateral, que son catecolaminérgicos, primero colinérgicos y luego catecolaminérgicos. Eso lo tenemos en la siguiente vista. Entonces, la línea media, o del RAFE, serotonina, tegmental dorsal, dorsal, central, magno, claro, oscuro. ¿Sería? Del grupo central, glutamato, de la línea media, ¿sí? Continuo oral, continuo caudal, médula central, giganto celular. El colinérgico es acetilcolina, pedúnculo continuo, tegmental dorsal lateral. Catecolaminérgicos o noradrenérgicos, noradrenalina, el locus ceruleus, lateral parvocelular, parabraquial y el medular superficial. Estos tres últimos están muy relacionados con la visceral. Ahora, a esto, pues, ahí está, más o menos así. La línea media, serotoninérgicos, después viene el reticular, hacia medial, y así. Es decir, se encuentran difusamente, más o menos ubicados así de esa manera. En STED, por ejemplo, el libro lo dice así de manera muy general, lo dice, nada más, la formación reticular. No le dice muy específicamente. Pero nosotros ahora vamos a dar sentido a eso, ¿no? Vamos a darle sentido a eso. Miren. Entonces vamos a ver que para el estado de despierto, estado de vigilia, existen básicamente 4 núcleos que son excitatorios. Uno que es serotonina, el núcleo tegmental dorsal, el locus ceruleus, que es noradrenérgico, pedúnculo continuo, que es colinérgico, acetilcolina, y el glutamato, ¿no? El reticular continuo oral, es decir, la parte más superior. Entonces vamos a ver que esos están acá, miren. Esos núcleos son estos. El primero, ¿no? Tegmental dorsal, el locus ceruleus, el pedúnculo continuo, el reticular continuo oral. O sea, acá se proyecta un tracto, forman un tracto. Este tracto se proyecta al diencéfalo, es decir, al tálamo. Acá está el tálamo, ¿correcto? Al tálamo. ¿Para qué llega al tálamo? A la lámina medular interna, donde se encuentran los núcleos intralaminares, los centromedianos y parafasciculares. ¿Recuerdan cuando decimos tálamo? Hace relevo para proyectarse luego a todas partes de la corteza cerebral, todas partes, para el estado de despierto, el estado de vigilia. Este de acá se llama, este tracto, tiene un nombre en particular, se llama el tracto tegmental central. El tracto tegmental central, es decir, estos núcleos forman el tracto tegmental central para llegar al diencéfalo, que es el tálamo. ¿A qué núcleos? Están los núcleos intralaminares. ¿Y cuáles son esos? Los centros, los parafasciculares y los centromedianos. Hace relevo para proyectarse a toda parte de la corteza cerebral, para el estado de atención, estado de alerta, el estado de despierto.
A través de él viaja el SARA. El SARA. ¿Qué cosa es eso? Ya saben, ¿no? ¿Qué es el SARA? ¿Qué es el SARA? Sistema activador reticular ascendente. Sistema activador reticular ascendente. Por ahí viaja. SARA. Entonces, el SARA viaja a través de ese tracto tegmental central. Acá hay un pequeño núcleo, si recordamos, acá está el sistema óptico, acá está el fundíbulo, tallo ociario, acá está el tubercinerium, acá está el cuerpo mamilar, donde encontramos a ese nivel un pequeño núcleo que es importante, es un núcleo histaminérgico, el túbero mamilar. El núcleo túbero mamilar, que sería la histamina, también estimula cerebro, pero también tiene la particularidad que manda una aferencia a este núcleo, al núcleo pedúnculo continuo. ¿Correcto? Y a través de él también se viaja con el SARA, a través de este núcleo, este tracto tegmental central. También llega al tálamo. Y así pues se mantiene el estado de alerta, estado de despierto, estado de vigilia. Entonces, si el paciente a veces pues, no puede concebir el sueño, toma un antihistamínico, ¿verdad? Y de ahí el paciente pues, está somnoliento, está letárgico. ¿Quién está letárgico acá? ¿Está letárgico? ¿Y acá? No, está bien despierto. Ahora, después de comer. Bien, entonces así nos mantenemos despiertos. O también podemos mantenernos en estado de vigilia o despierto por un estímulo doloroso, por ejemplo. Entonces, estamos dormidos y en eso nos despertamos y luego empezamos a sentir el dolor, ¿sí? Ya no podemos dormir más. Ya no podemos conseguir el sueño. Entonces también puede ser por el estímulo doloroso. Vamos con el sueño. Ahora sí vamos con el sueño. Y ahí en el sueño prácticamente están los núcleos de tipo inhibidor, ¿no? Que son los núcleos del RAFE. Núcleos que son, la mayoría son serotonina. ¿Verdad? Serotonina. Además, hay un núcleo del hipotálamo, que es el núcleo supraquiasmático, que es nuestro reloj nervioso o biológico, ¿no? Que nos permite ver la luz del medio ambiente. Y cuando llega la noche, pues, en determinado horario, se estimula, se activa, mejor dicho, y manda una aferencia a este núcleo pequeñito que está acá, túbero mamilar. Pero a su vez manda también hacia el núcleo ventromedial o talámico. Y una vez que hace el relevo acá, y acá se proyecta, y acá decíamos que teníamos el núcleo locus cerebrus que es noradrenérgico para el estado de despierto. Acá está el pedúnculo continuo, que es colinetus, también para el estado de despierto. Así como el histaminérgico, ¿no? También para el estado de despierto, que lo acabamos de hacer. Pero este núcleo que se viene acá, ¿no? Activa, inhibe a este núcleo también. Por lo tanto, como decíamos que se viene acá el núcleo continuo, también lo va a inhibir. Miren, lo inhibe. Entonces, sí, lo hablamos. Inhibe. Pero acá tenemos el área preóptica. En algunas secciones no he hecho esta parte de acá. Se me ha pasado. En algunas secciones lo hemos hecho. Como ustedes es la tercera, otras no. El área preóptica. ¿Qué encontramos ahí? Núcleos preópticos.
que es el GABA. Eso son inhibitorios. Entonces él manda también acá, el núcleo 4, o mejor dicho, al túbulo mamilar. Ese túbulo mamilar proyecta al locus ceruleus. Al locus ceruleus, ¿no? Pero entonces también lo inhibe, ¿no? Porque es inhibidor, digamos. De esa manera, entonces por más que se proyecta por el SARA, el tracto tegmental central, que es el SARA, por más que se proyecte, pero ya no va a decir porque ya están inhibidos. Este de acá también está inhibido, ¿verdad? Por más que se proyecte, a la corteza cerebral, ¿no? Ya no va, pues ya no estimula para el estado de despierto, más bien lo inhibe. Entonces de esa manera nosotros podemos conseguir el sueño. Porque ya están bloqueados trágicamente, ¿no? Están bloqueados. Entonces, además, ¿no?, de la serotonina que se ha proyectado, el inhibidor, además el hipotálamo, supraquiasmático, óptico y el histamínico, hacia el ventromedial. Entonces se han proyectado, además de llegar pues, a la corte, mandan su aferencia a los núcleos que estimulan para el estado de despierto, el locus ceruleus, el pedúnculo continuo y el túbulo mamilar. Y de esa manera pues han inhibido el estímulo para el estado de despierto. Entonces por eso podemos conseguir el sueño. De ahí que también hay un núcleo que si hacemos un corte coronal del hipotálamo, recordando porque acá en este momento lo hicimos. Entonces por acá decimos que está el núcleo del apetito, ¿se acuerdan? Pero no tiene nada que ver, sino que nos sirve como referencia para ver que por ahí encontramos una sustancia que es para el estado de alerta, estadio de despierto. Esa es la sustancia orexina. Esa es la orexina, también llamada hipocretina. Entonces, eso nos ayuda pues en mantenernos en alerta, despiertos. Pero puede haber una deficiencia de ello. Entonces, cuando eso ocurre, la persona, pues el sujeto o el estudiante, pues, se queda dormido, ¿no? Está bien, vino bien, se queda dormido. Tanto el sueño que es capaz de tirarse al piso y quedarse dormido. Entonces, ¿y por qué sucede? Por una deficiencia de esta sustancia, de la orexina. Esa es una patología que es conocida como la narcolepsia. Narcolepsia se llama. Narcolepsia. De ahí que pues existe pues el sueño paradójico, ¿no? El sueño, las insomniaciones, la fase moro, ¿no? El sueño profundo, movimientos oculares rápidos. Vamos, ya, ese es para el sueño, entonces, así, a grosso modo nomás, porque es la percepción del olor. Entonces, eso también, si nos recordamos, esta parte también ya lo hemos trabajado, esta parte, al inicio nomás, cuando entramos a sistematización de médula espinal, ¿se acuerdan? Ahí nomás. Entonces acá, terminaciones nerviosas libres. Nuestra neurona pseudo monopolar manda una periferia, ¿verdad? Recoge el estímulo doloroso, manda una central. Acá está el fascículo de posterolateral o del Eisenhower, hacia arriba y hacia abajo. Acá está la lámina 2, lámina gelatinosa. Acá está la lámina 3 y la lámina 4. El núcleo propio. El núcleo propio.
Entonces el estímulo, ¿qué llega el estímulo? Llega la sustancia P. ¿Qué más? Glutamato. ¿Verdad? P es el estímulo, glutamato. Pero vamos a ver cómo nuestra corteza cerebral, nuestro cerebro, va a estimular a esos núcleos de acá, que son excitadores, ¿ya? Y van a ser para inhibir al glutamato y a la sustancia P. Vamos a ver cómo es eso, ¿verdad? Entonces, lo llega el olor, cruza, como hizo la blanca anterior. Acá está el espino talámico, sobre todo en su porción posterior. Se proyecta el tracto espino talámico. ¿Verdad? ¿Hacia dónde? Hacia la corteza cerebral. Oye, está igual. Aunque está al revés, ¿no? Es acá. Esta de acá no es. Al revés. Área 362, ¿verdad? Nuestro cerebro va a estimular a esto que está acá. Entonces acá tenemos la sustancia, o mejor dicho, el acueducto mesencefálico, o de Silvio, ¿verdad? Y acá tenemos entonces, ¿qué tenemos acá? Sustancia gris periacueductal. Sustancia gris periacueductal, donde encontramos cantidades de neurotransmisores como las endorfinas. Endorfinas, que son estimuladores, ¿verdad? Encefalinas, que van a estimular finalmente aquí. Eso estará pues, más o menos a este nivel, ¿no? Más o menos acá está el mesencéfalo, a este nivel. Entonces de ahí se proyecta, miren, se proyecta estos núcleos, ¿no? Al núcleo magno, claro, oscuro. ¿Y qué son? ¿Qué son? Son serotoninas. Mejores son serotoninas, son inhibidores. ¿Correcto? Entonces, de ahí se proyecta un tracto, el tracto retículo espinal. Se forma un tracto retículo espinal. ¿Para dónde va a llegar ese tracto? Para acá. ¿Qué va a hacer? Como es ese tracto es inhibidor, ¿verdad? Entonces, ¿qué va a hacer? Va a inhibir a la sustancia P, al glutamato. ¿Para qué va a inhibir? Para de esta manera va a inhibir el dolor, porque estos eran excitatorios. Si los inhibe, ¿verdad? Los inhibe. Por lo tanto, el dolor se hace lento, ya no es agudo, ya no es potente, ¿no? El dolor. De esta manera, miren cómo entonces el sistema reticular participa, ¿no? De una manera, primero percibe el dolor, miren, percibe el dolor. Luego, llega a la corteza, manda una respuesta, estimula las endorfinas que se encuentran en la sustancia gris periaqueductal. Esas a su vez van a estimular a la serotonina, a los núcleos de la línea media, el RAFE, que son inhibidores también. Los estimula más, con mucha más razón, pues se inhiben más y se proyecta el tracto retículo espinal. ¿Hacia dónde? Hacia acá en la lámina 2 encontramos interneuronas, por cierto. Interneuronas. ¿Ya? Entonces, en ese momento llega acá y los inhibe, pues, a la sustancia P y glutamato. Entonces el dolor ya, el estímulo ya es lento, ¿sí? Lo inhibe el dolor. Entonces, eso ya se llama la teoría de las compuertas también, conocido como la teoría de las compuertas. Entonces, mira, el sistema reticular influye también en la percepción del dolor. O sea, de esa manera entonces lo percibe, luego manda su respuesta, ¿verdad? Para inhibirlo, para que ese dolor no sea intenso, lo disminuye entonces, la intensidad del dolor.
¿Influye el movimiento? Sí, influye. Y que también ustedes ya saben, pero como no lo hay, en ese momento no lo relacionamos con la formación reticular. Bueno, ahorita se van a acordar. Miren, por acá vamos a reflejar nuestra corteza cerebelosa. Entonces acá tenemos nuestra área vestibular, núcleo vestibular lateral, medial, superior, inferior, área vestibular, ¿se acuerdan? Entonces acá se proyecta, y por acá tenemos nuestros núcleos difusos, núcleos del RAFE, reticulares. Se proyecta acá el tracto vestíbulo cerebeloso, el tracto retículo cerebeloso, vía pedúnculo cerebroso inferior, ¿se acuerdan? ¿Sí? ¿Se acuerdan o no? Y de regreso hace relevo, tracto cerebelo vestibular, cerebelo reticular. De esto al núcleo lateral inferior se proyecta el tracto vestíbulo espinal, juntos con el retículo espinal. Así se proyecta. De esta manera, llegar a dónde? Al asta anterior, neuronas alfa, gamma, para llegar a un determinado uso muscular. ¿A qué músculos? Músculos axiales. Axiales, es decir, el tronco, músculos de la cintura escapular, caderas. Entonces, gracias a esos músculos, nosotros podemos hacer esto, por ejemplo, ¿no? Hacer grandes movimientos, ¿no? Tanto, ¿no? Diferentes movimientos, así, caminar, dar pasos largos, patear, qué sé yo, ¿no? Gracias a eso, ¿no? Porque si no fuera por ello, no podría, nuestros miembros estarían así, colgando nada más, no había reacción, nada. Yo no podría estar de pie, por ejemplo. Lo único que podría hacer de repente hacer movimientos finos y eso, ¿no? ¿Por qué? Porque la vía corticoespinal estaría bien para los movimientos finos. Pero no podría yo mover nada, no podría hacer ningún movimiento. Solamente así, con la justa. Nada más. De esa manera entonces influye, miren, la formación reticular, continuo oral, caudal y el giganto celular, que están acá también. Oral, caudal, giganto celular. Esa es la formación reticular. ¿Todo bien? Vamos con la última. Ya, eso también ustedes lo saben, sino que ya no se acuerdan nada. O sea, ya vamos a ver, de repente se acuerdan, de repente me dan la conda. Recordando entonces, acá tenemos las carótidas, tanto derecha como izquierda, acá está la carótida externa, está la interna, externa. Más o menos así, más o menos. Acá está el seno carotidio. Entonces el seno carotidio se proyecta, o mejor dicho, miren, ojo ahí, acá está el noveno par craneal. Este noveno par craneal tiene su neurona en el ganglio inferior. Ganglio inferior tiene su neurona. Manda una periferia, manda una central. ¿Pero una central a dónde? A un núcleo que se encuentra solito. ¿Cómo se llama ese núcleo? Ya lo dice su nombre, pues. Núcleo solitario. Entonces, la porción caudal, que es visceral, porque su porción rostral es gustativa. ¿Ok? Entonces llega acá. Es decir, y acá se proyecta a un área, que es el área para braquial. ¿Qué encontramos en el área parabraquial? ¿Qué encontramos?
el centro neumotáxico, que regula. ¿Qué hace el centro neumotáxico? Regula. ¿Qué cosa regula? El centro cardio respiratorio. ¿A qué núcleos? ¿Cuáles son los núcleos del centro cardiorrespiratorio? Acá está. El dorsal del vago, del parasimpático, perdón. Pero, ¿qué núcleos están ahí que del sistema reticular? Este, más este. Este de acá es el núcleo, si quieren, núcleo giganto celular. Porque este de acá es el parvo celular. Este de acá es expiratorio. Este de acá es inspiratorio. De esa manera regula entonces a estos núcleos. Y estos núcleos luego forman un tracto, otra vez, retículo espinal. A través del tracto retículo espinal van a llegar entonces a, vamos a recordarlo, ¿no? Porque eso también ustedes lo saben, eso les decía, ustedes saben, y esto deberían saberlo en realidad, ya deberían saberlo. Entonces, ¿a dónde llega el tracto? Retículo espinal al asta lateral, intermedio lateral, donde está la primera neurona del simpático, pues, ¿no? Puede llegar hacia acá también. Sale de acá. Se une. ¿Verdad? Y forman pues el nervio raquídeo. Está su ramo comunicante blanco y su ramo comunicante gris. Acá está la neurona, cadena neuronal, hacia arriba, hacia abajo, ¿verdad? Hacia alrededor, y de acá forma el que se ha unido, ¿no? Ganglio cervical medio, el inferior se une con el segundo, forman ganglio tóraco cervical, T1, T2, T3, T4, T5, que van a formar entonces el plexo cardíaco, ¿no? Corazón. ¿Para qué? Para elevar la frecuencia cardíaca, para elevar la tensión arterial. Y así se desea, toma, etc. Y de esta manera pues la presión se nivela, ¿no? Porque el parasimpático, el cráneo sacro, es el que produce una bradicardia, ¿no? Esto produce una taquicardia simpática. Y así, miren, entonces, así influye entonces en la actividad visceral en el sistema reticular. Listo. Bravo. Con la